Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a esta semana en el Congreso. Le tenemos preparada mucha información del trabajo legislativo, todo sobre la sesión de la Comisión Permanente. Además, la Cámara de Diputados realizó sesión extraordinaria y aquí le tenemos todos los detalles. En agenda política debaten legisladoras y legisladores de la Comisión Permanente sobre la determinación del Congreso de Baja California de validar reforma constitucional que amplía mandato del gobernador de aquella entidad. Además, la Cámara de Diputados avala en periodo extraordinario el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y se reforman diversas disposiciones en esta materia. Ratifica Comisión Permanente nombramiento de Agustín García López Loaesa como embajador de México en la República de Singapur. En el contexto de la candidatura de nuestro país para formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU, legisladoras y legisladores se reúnen en el Senado de la República con el representante permanente de México ante las Naciones Unidas. Es así como damos inicio a esta semana en el Congreso. Lo invito a que nos acompañe. Comenzamos. Qué bueno que nos acompañe en una emisión más de esta semana en el Congreso. Hubo mucha información y aquí le tenemos todos los detalles. El pasado 23 de julio, en sede alterna y sesión privada realizada en el Palacio Municipal de Playas de Rosarito, el Congreso de Baja California validó la reforma constitucional que amplía de 2 a 5 años el periodo de mandato del próximo gobernador en esa entidad federativa. Las y los legisladores locales rechazaron además el exhorto enviado de la Comisión Permanente que solicitaba dejar sin efectos la modificación, esto al considerar que el llamado violentaba la soberanía de aquella entidad. Sobre este asunto, en la sesión de la Comisión Permanente de estos días, de esta semana, se propuso abrir un debate en agenda política sobre la resolución del Congreso de Baja California. Vamos a ver cómo se dio toda esta discusión. Proponernos incluir un tema en esta sesión y que pueda pasarse a debatirlo. No soy ajeno a que acordaron que porque no ha llegado el rechazo oficialmente del Estado de Baja California al exhorto que hicimos de rechazo ante la modificación que se hizo, pues que se aborde hasta que llegue. Pero me parece que no puede esta comisión permanente quedarse sin pronunciarse. Entonces no se vale tener un doble discurso. Está clara la posición de los legisladores de rechazo a esa reforma constitucional. Lo que sí es que les duele señalar. Hoy ya lo había hecho el presidente de la República, también marcando diferencia de esa acción del Estado de Baja California. Él dijo claramente: yo no lo hubiera votado así. Bueno, después del debate de procedimiento para que se incluyera este asunto en la agenda política y se abriera el debate en tribuna, el presidente Martí Batres Guadarrama informó que integrantes de la mesa directiva pues finalmente acordaron respaldar la propuesta de abrir las participaciones sobre la reforma a la Constitución del Estado de Baja California. Por lo tanto, la mesa directiva lo que les propone es que se abra el debate de una vez, modificando el orden del día, y se dé el uso de la palabra a las senadoras, senadores, diputadas, diputados que deseen expresar sus puntos de vista sobre este tema. Así, en votación económica, legisladoras y legisladores de la permanente validaron modificar el orden del día para que los grupos parlamentarios se pronunciaran, emitieran posicionamientos al respecto. Y eso fue lo que ocurrió. Ya en la agenda política formalmente, el grupo parlamentario del PRD, en voz de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, reconoció la oportunidad de debatir este tema de las reformas aprobadas en el Congreso de Baja California, en la que se validó la ampliación del periodo de gobernador de 2 a 5 años. Destacó ahí que esta decisión violenta todos los principios de la democracia. Debemos de ser claros en los argumentos. La ampliación del mandato constitucional para que fue electo Jaime Bonilla es una violación a los principios constitucionales que rigen todos los procesos electorales. No podemos obviar que esta situación y en consecuencia presentamos ante esta comisión permanente la petición para que la Cámara de Senadores conozca y resuelva sobre las causas para realizar la declaratoria a la que se refiere la fracción quinta del artículo 76 constitucional en este estado. El diputado Carlos Alberto Puente Salas del Partido Verde Ecologista de México rechazó categóricamente esta reforma que fue validada por el Congreso local. Se pronunció por impulsar una acción o presentar una acción
de inconstitucionalidad, donde en caso de que se publique y entre en vigor esta reforma. Juicio político a los legisladores locales y a los magistrados del Tribunal Electoral de Baja California si es que ésta entra en vigor. Tercero, en el marco de la discusión de la reforma electoral, estudiar y valorar seriamente si debemos de mantener a los órganos jurisdiccionales locales electorales, ya que muchas veces resuelven, y como en este caso, con una clara dedicatoria. Pues el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social dijo refrendar su compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La diputada María Rosete propuso firmar una acción de inconstitucional para interponerla. Pues sobre este tema señaló que no se respeta la voluntad popular, no se respetó con esta determinación. También habló sobre la posibilidad de juicio político contra quienes avalaron la modificación constitucional estatal. Vámonos a las acciones legales. No dejemos malos antecedentes. Como grupo parlamentario, el presidente de la República tendrá nuestro apoyo porque estamos plenamente seguros que mantener el pacto federal es prioridad para mantener la unidad nacional, para mantener el Estado de Derecho por encima de las pretensiones o intereses personales, sea del color que sea y venga de donde venga. El Partido del Trabajo destacó que esta reforma es un verdadero ataque a la democracia, a la voluntad de los ciudadanas y ciudadanos y al federalismo. La senadora Nancy de la Sierra Aramburo afirmó que la Comisión Permanente debe dejar en claro su postura respecto a estas acciones avaladas en el Congreso de Baja California. En nombre del Partido del Trabajo, exijo en primer lugar respeto a esta soberanía. Les digo a los legisladores de Baja California que permitan que las posturas que aquí manifestamos sean escuchadas, porque más que ser diputados o senadores, somos representantes de la manifestación de los mexicanos. Por eso, como siempre lo he dicho, vayamos trabajando por las coincidencias y este será un tema que no dejaremos que pase a la historia como una atrocidad que pretenden hacer unos legisladores que están por terminar, además, su periodo. El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, el diputado Itzcoatl Donatiu Bravo Padilla, enfatizó que en las elecciones de la entidad estaba perfectamente claro el periodo por el cual sería electo el nuevo gobernador. Indicó que se rompe el pacto federal con decisiones como las adoptadas por el Congreso Estatal. Si el pueblo no lo eligió por un periodo mayor, carece de toda legitimidad y de toda base constitucional la pretensión de prolongarse en el cargo. Por ese motivo, esta comisión permanente hizo un pronunciamiento y un exhorto. ¿Qué es eso? Un exhorto a conducirse los poderes de Baja California en los espacios constitucionales. La senadora Beatriz Paredes Rangel del PRI destacó la importancia de Baja California por su economía, su geografía y por lo que representa para el país. Hizo énfasis en que existe un debate mucho más de fondo detrás de estas reformas aprobadas. Indicó que existe corrupción dentro de este asunto. Evidentemente, ese Congreso local está con el virus de la corrupción y de la corrosión, como para desconocer su marco jurídico y como para violentar el proceso legislativo, para pergeñar una respuesta a la exhortación respetuosa de defensa de la vida democrática y del marco constitucional que hizo esta comisión permanente. El diputado del PAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez, destacó que se vulnera el pacto federal y se hace una burla al voto ciudadano. Indicó que lo que contempla la Constitución es la certeza jurídica y que en las pasadas elecciones locales se votó por un gobernador para 2 años. Enfatizó en que su grupo parlamentario presentará, de llevarse a cabo estas modificaciones, o interpondrá una controversia constitucional. Yo creo que debe haber consecuencias respecto a lo que pasó en Baja California y, por supuesto, estoy convencido que hubo actos de corrupción por parte del Congreso,
pero para que haya corruptos hay corruptores. Y también hay que revisar quién fue la mano generosa que facilitó el voto de los diputados. Por parte del grupo parlamentario Morena, la senadora Lucía Virginia Mesa Guzmán indicó que su grupo está totalmente en contra de esta reforma que amplía el periodo del Ejecutivo local. Hizo un llamado al gobierno electo, al gobernador Jaime Bonilla Valdés, para no estar al frente del gobierno de Baja California más del tiempo para el que fue electo. Desde el Senado de la República revisaremos y estaremos tomando decisiones colegiadas para hacer respetar la Constitución General de los Estados Unidos mexicanos. Los diputados de aquel estado saben perfectamente que han incurrido en una grave responsabilidad en sus funciones públicas y políticas, que bien podrían ser sancionadas con el juicio político y concluir hasta con la desaparición de poderes en aquella entidad federativa, porque la forma es fondo. Luego de estos posicionamientos de los grupos parlamentarios, continuó el debate de esta agenda política sobre la ampliación de mandato del gobernador electo en el estado de Baja California. Y si se tiene que hacer un proceso jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nosotros como legisladores de Morena también estamos dispuestos a hacerlo. Es más, también estamos dispuestos a que podamos ir hasta la Fiscalía General de la República para profundizar en los procesos de investigación si hubo gente que corrompió y hubo gente que se dejó de corromper. La desaparición de poderes en el Estado. Entonces, esa es una acción pensando que tenemos que pasar de los pronunciamientos a las acciones. También analizar la vía del juicio político a los legisladores locales. No podemos permitir que pase el tiempo sin que esta reforma se publique y que siempre esté pendiente de un momento político que haga posible en un instante publicarla ahí sí otra vez en lo oscuro, subrepticiamente, cuando ya no haya condiciones para poder controvertirla ante la Suprema Corte de Justicia. Hoy está en riesgo la democracia en nuestro país y es momento de definiciones claras y sin ambigüedades. ¿De qué lado estás? ¿O estás a favor de defender a la democracia o estás a favor de permitir que se atente contra ella? No hay otro, no hay punto intermedio en este tema. Por eso es que estamos hoy aquí. Hoy nosotros venimos a reiterar que como demócratas vamos a defender a la democracia. Así el debate en la comisión permanente. Esta semana, la Cámara de Diputados avaló en un tercer periodo extraordinario de sesiones el proyecto de decreto en materia de extinción de dominio. Todos los detalles se los platicamos al volver.